Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el género narrativo y hoy vamos a trabajar los textos narrativos, cuentos y fábulas. La próxima semana vamos a trabajar mitos y leyendas, así que comencemos. Para iniciar, vamos a arrancar del punto de partida. Observen las siguientes animaciones. Acá se les proponen a ustedes unas imágenes. Ustedes van a mirar muy bien las imágenes, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y en su cuaderno de español, después de escribir el título, textos narrativos, cuentos y fábulas, van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de narraciones representan estos personajes? Por decir algo, en el primero hay una princesa. ¿Será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Será un mito? ¿Será una leyenda? ¿Qué creen ustedes que representa la primera imagen, la segunda, la tercera y la cuarta? Después vamos con la pregunta B. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Entonces van a observar bien si su personaje favorito es la princesa, la ranita, la llorona o la campesinita. Y la última pregunta que van a contestar es ¿qué tipo de narraciones te gustaría leer y por qué? Teniendo en cuenta, como les dije, que hoy vamos a trabajar cuentos y fábulas y la próxima clase vamos a trabajar mitos y leyendas. Vamos a hacer un recorderis de qué es género narrativo. Recuerden que el género narrativo se utiliza para presentar historias, para narrar, para relatar, para contar historias que son protagonizadas por personajes y ellos pueden intervenir a través de diálogos, ¿cierto? El diálogo es cuando un personaje charla con otro, habla con otro de un tema determinado. En algunos de las obras del género narrativo encontramos el narrador. El narrador es la persona que cuenta la historia y por eso puede utilizar diferentes formas para dar a conocer la información. Puede cambiar sus matices de voz, puede hablar así como sospechosamente, o puede hablar asustado, o puede hablar contento, o puede hablar bajito, o puede hablar muy duro. Dependiendo de lo que esté ocurriendo en la historia, el narrador dará sus matices de voz. También el narrador puede describirnos la historia, puede exponernos o puede argumentarnos. Y hay otras obras que simplemente no tienen narrador, sino que solo tienen diálogo con los personajes. Bueno, aquí, como les decía, vamos a trabajar 4 tipos de género narrativo: el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. Para iniciar, vamos a enterarnos de qué es el cuento. Pues el cuento es una narración breve, es decir, corta. Se hace con pocos personajes y esta se desarrolla en un lugar y en un tiempo determinado. Ya habíamos hablado que estos son aspectos o características de las narraciones, ¿cierto? Donde están los personajes, los principales, los secundarios, se desarrolla en un lugar y se desarrolla en un espacio o tiempo. Eso ya lo habíamos explicado la clase pasada. El cuento, por ser una clase de narración que pertenece al género narrativo, también tiene la estructura definida. Ahí se distinguen 3 partes que también ya las habíamos estudiado, que son el inicio, que es donde es la parte inicial del relato y ahí se presenta toda la información necesaria para conocer los personajes, los protagonistas, en qué sitio, en qué lugar se desarrolla, en qué tiempo se desarrolla la historia y qué va a ocurrir con sus personajes. Después continuamos con el nudo o el problema y es en el momento que tiene más importancia la historia porque aquí se está hablando de qué ocurre. Aquí es donde ocurre el problema, qué situación se le presenta a los personajes y que ellos tienen que resolver a lo largo de nuestra narración. Y finalmente hablamos del desenlace o final del cuento. Entonces esta es la parte donde se resuelve el conflicto, donde se resuelve el problema y a veces de pronto queda un final abierto, así como un suspenso, un continuará, dependiendo del autor de la narración. Recuerden que los cuentos tienen ideas principales e ideas secundarias. Las principales son las que expresan la información básica, lo más importante en el desarrollo del tema, de qué se trata, si se trata de pronto de una niña que desobedece a su mamá y se tiene que enfrentar a una serie de problemas para poder llegar a donde tiene que llegar a su destino, o se trata de una princesa
que pasó por alguna situación y entonces le quitan su corona y tiene que luchar por eso. Esas son las ideas principales, la parte más importante de nuestro cuento. Pero también encontramos ideas secundarias y en ellas encontramos detalles o aspectos que se presentan en el tema principal, pero que sirven para ampliar, para demostrar o para ejemplificar una idea principal. Bueno, ¿qué hizo esa niña que desobedeció? Se encontró con un lobo, se fue por el bosque, se encontró con una abuelita que no reconocía muy bien. Esas serían como las ideas secundarias. En el caso del cuento de Blancanieves, que decimos que es la princesa que perdió su trono porque su madrastra que creía ser la más bella. Entonces, ¿cuáles son las ideas secundarias? Que ella se fue con el cazador y el cazador le dio pesar matarla, entonces la salvó, que ella vivía por allá con unos enanitos y ella les colaboró a los enanitos, que llegó una bruja, que le dio una manzana, que la envenenó. Esas serían las ideas secundarias, pero la principal, recuerden que es donde se expresa la información básica para poder desarrollar el cuento. Acá encontramos otra clase de narración que es la fábula. Entonces, la fábula también es un relato breve, pero en ella siempre son los protagonistas, pueden ser animales que tienen características humanas u objetos que tienen características humanas. ¿Pero qué es eso de características humanas? Pues que pueden de pronto caminar en dos paticas, que usan ropa y lo más importante, que pueden hablar entre ellos. Ustedes saben que los animales no hablan, ellos tienen su onomatopeya, como ladrar, como graznar, como mugir, pero ellos no hablan así con el idioma, en este caso español, o con las palabras que utilizan los humanos. Entonces, la fábula se caracteriza porque sus protagonistas pueden ser animales u objetos inanimados, como muebles, qué sé yo, escobas, árboles, pozos, pero ellos tienen características humanas. Una de las características más importantes es hablar. Y también la fábula tiene una intención al final, que es dejar una enseñanza. A esa enseñanza le decimos moraleja. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva nuestro mapa conceptual, nos explica qué es la fábula y nos explica también qué es la moraleja y su estructura de la fábula. Pues como les dije, la moraleja es la enseñanza, es el consejo como moral, cómo debemos comportarnos si se nos presenta una situación parecida, cómo debemos comportarnos en un grupo para que haya una mejor convivencia. Entonces, la moraleja siempre deja un mensaje positivo después de que el protagonista ha solucionado su conflicto. La estructura de la fábula también es muy parecida a la del cuento. Se presenta el inicio, se presenta el nudo y se presenta el desenlace. Pero se debe tener en cuenta que siempre en el desenlace haya una enseñanza, que los protagonistas aprendan algo de la situación en que vivieron y al final se da la moraleja en forma de una frase célebre. Entonces, ya sabiendo esto de los cuentos y de las fábulas, sabiendo sus características, vamos a iniciar nuestro trabajo en nuestra cartilla de entretextos. Iniciamos con el desafío 19. Aquí nos presentan un cuento que se llama La princesa y el guisante. Entonces, les voy a hacer la lectura del cuento y ustedes después van a desarrollar los retos que se presentan con base en este cuento. La princesa y el guisante. Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero que fuese una princesa de verdad. En su búsqueda recorrió todo el mundo. No obstante, siempre había algún pero. Princesas habían muchas, mas nunca lograba asegurarse de que lo fueran de veras. Así, regresó a su casa muy triste, pues estaba empeñado en encontrar a una princesa auténtica. Una tarde, estalló una calamitosa tempestad. Se sucedían sin interrupción los rayos y los truenos y llovía a cántaros. Era un tiempo espantoso. De repente llamaron a la puerta del palacio y el anciano rey acudió a abrir. Una princesa estaba en la puerta, pero ¡santo Dios! ¿Cómo la habían puesto la lluvia y el mal tiempo? El agua escurría por sus cabellos y vestidos, se le metía por las cañas de los zapatos y le salía por los tacones, pero ella afirmaba
que era una princesa verdadera. Pronto lo sabremos, pensó la vieja reina, y sin decir palabra, se fue al dormitorio y puso un guisante bajo el colchón de la cama. Luego amontonó encima 20 colchones y encima de estos otros tantos edredones. En esta cama debía dormir la princesa. Por la mañana le preguntaron qué tal había descansado. «¡Oh, muy mal!», exclamó. «No he pegado un ojo en toda la noche. Sabe Dios lo que habría en la cama. Era algo tan duro que tengo el cuerpo lleno de oscuros y dolorosos cardenales. ¡Horrible!». Entonces vieron que era una princesa de verdad, puesto que, a pesar de los 20 colchones y los 20 edredones, había sentido el guisante. Nadie, sino una verdadera princesa, podía ser tan sensible. El príncipe la tomó por esposa, pues se había convencido de que se casaba con una princesa hecha y derecha, y el guisante pasó al museo, donde puede verse todavía si nadie se lo ha llevado. Este cuento fue escrito por Hans Christian Andersen, y les recuerdo que un guisante es como un frijolito. Imagínense, esa princesa con 20 colchones y 20 edredones encima y no pudo dormir porque había un frijolito. Bueno, entonces ustedes van a trabajar el reto 2 y el reto 3 basados en lo que leímos de nuestro cuento de la princesa y el guisante. Ahora pasamos al desafío 20. Este tiene un poquito de lo que trabajamos de la princesa y el guisante y algo nuevo. Entonces, en el reto 1 me van a describir ustedes cómo era la cama donde durmió la princesa y debajito la van a dibujar. En el reto 2 van a contestarme cómo son las princesas de verdad según lo que nos relata el cuento. Y en su cuaderno van a copiar este cuadrito de inicio, problema o nudo y desenlace, y ahí van a copiar el inicio del cuento resumido. No hay necesidad que copien todo el cuento, sino cómo es el inicio, cuál es el problema o nudo y en qué termina o cuál es el desenlace. Recuerden, copien lo resumido, no hay necesidad que lo copien al pie de la letra. Y ya en el reto 3, miren lo que van a hacer. Acá les presentan unos temas. Por ejemplo, una niña busca a un amigo de verdad. Otro tema es un niño vive una aventura en un zoológico. O ustedes pueden escoger un nuevo tema, no que sea un cuento conocido, que sea un tema nuevo. Y van a escribir ustedes su propio cuento. Entonces, si ustedes eligieron uno de esos, por ejemplo, una niña busca a un amigo de verdad, van a comenzar con el inicio, donde ocurre la historia, qué sucede al comienzo. Entonces, érase una vez en un país muy lejano, o había en un bosque, o en una casa, o una vez en un pueblo ocurrió tal cosa. Ya saben que siempre tenemos que ubicar en el inicio el lugar y el tiempo que ocurre y se habla del protagonista. Entonces, ¿dónde, cuándo ocurre la historia y qué sucede al comienzo? Después, el problema. ¿Qué le pasó a esa niña que buscaba un amigo de verdad? ¿O qué pasó con ese niño que vivía la aventura en el zoológico? ¿Qué le pudo ocurrir? ¿Cuál es el conflicto? Finalmente, el desenlace o final. Y en la última partecita escriben el título para el cuento. Recuerden que todo cuento lleva un título. Bueno, en nuestro desafío 21 van a escribir el cuento que ustedes acaban de inventar, pero ya así de corrido, sin escribir inicio, nudo ni desenlace. En la primera línea centrado escriben el título y después van escribiendo su cuento hasta el final. Ya conocen las rúbricas en el reto 2, que marcamos sí o no, dependiendo de si ustedes cumplen o no las condiciones que dicen ahí. El reto 3 no lo vamos a hacer, porque igual ustedes me lo van a enviar para que yo lo revise, entonces no hay necesidad que lo vuelvan a reescribir. Lo que es el reto 3 y el reto 4 no lo vamos a realizar, hijos, del desafío 21. Esos dos punticos no los vamos a hacer para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a trabajar con las fábulas. Ya trabajamos con el cuento de la princesa y el guisante, ahora vamos a trabajar con fábula. Para eso vamos a hacerlo con en nuestro libro El Desafío 27. Entonces tenemos una fábula muy bonita que se llama El perro y la carne.
así como hicimos con el desafío del cuento, yo les voy a colaborar leyéndola. El perro y la carne. Deambulaba un perro junto a un río, llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo. Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre. Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno. Este último porque no existía, solo era un reflejo. Y el otro, el verdadero, porque se lo llevó la corriente del río. ¡Qué pesar! Ahora, ustedes van a trabajar los retos que dicen acá. ¿Por qué se dice que el perro perdió ambos trozos de carne? Entonces eso lo van a contestar en su cuaderno de español. ¿Qué significan las palabras deambulaba y ajeno? ¿Y cuál crees que es la moraleja de esta fábula? Entonces la moraleja la van a escribir ahí en el recuadro naranjita que tiene 3 renglones debajo de la fábula. Ahí van a poner la moraleja. Recuerden que es la enseñanza que les deja esa fábula. Bueno, y después en el reto 3 dice, escribe tu propia fábula. Elige un refrán de los leídos. Para eso van a revisar las páginas anteriores del libro, en la página 26, para escoger un refrán de los que se leyeron y los escriben acá en el recuadro. Escribe con tus propias palabras la enseñanza de ese refrán, la moraleja de esa fábula. Y así van a ir contestando ustedes el reto 5 y el reto 6. Finalmente, en nuestro desafío 28, ¿ustedes qué van a hacer? Como en el desafío anterior les pedían que pensaran una historia que podía servir como fábula, donde los protagonistas podían ser animales o personas, donde ocurría la historia, cuál era el problema y cómo se resolvía. Entonces aquí en nuestro desafío 28, en el reto 1, van a escribir esa historia, esa fábula que ustedes pensaron. Recuerden que ustedes se la tienen que inventar, no la van a copiar de ninguna parte, ni de Google, ni de cartilla, ni nada. La van a inventar ustedes con sus propios protagonistas. Entonces la van a escribir acá. Ahí yo les puse acá en esta diapositiva algunos animalitos, de pronto para que les sirvan de inspiración. Y bueno, dice que en grupo debemos revisar la fábula si cumple o no cumple, pero como no podemos hacer grupo, ustedes lo van a hacer a conciencia en el reto 2. El inicio cuenta a quién, cuándo y dónde ocurre la historia, sí o no. Los personajes se enfrentan a un problema, sí o no. Entonces ustedes van a ir marcando en su cartilla. Y ya finalmente en el reto 3 y 4 pues van a trabajar. El reto 3, ustedes ahí dice que deben reescribir la fábula en una hoja blanca, corrigiendo todos los aspectos. Pero ese pedacito no lo vamos a hacer porque es lo mismo, ustedes ya lo van a hacer en el reto 1 bien ordenadito. Y en el reto 4 van a leer su fábula. Entonces ustedes me van a enviar el audio de la fábula que ustedes inventaron. Solo me van a enviar el audio de la fábula que ustedes inventaron. Entonces cambiamos ese punto del reto 4 por eso. Bueno chicos, ese es el trabajo por hoy. Espero que les rinda. Ojo con la ortografía porque eso sí voy a tener muy en cuenta, sobre todo los niños que cometen muchos errores. Ahí en el libro ustedes encuentran las palabras bien escritas y si no, búsquenlas en el diccionario. Recuerden, ustedes ya van para quinto, ya les queda prácticamente un año para llegar a secundaria y no se puede con esa ortografía porque eso les va a bajar a ustedes el promedio académicamente. Entonces, ánimo, un abrazo, se cuidan, juiciosos, cualquier inquietud, con gusto por este medio les colaboro.